Buenas tardes, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga en este día miércoles, un nuevo día más de reunión de oración virtual, pero en presencia de nuestro Señor, que nos escucha y que siempre está con nosotros. Es su promesa y Él no miente. Él no es hombre para mentir ni tampoco para romper sus promesas. Si Él dijo que va a estar con nosotros hasta el fin, Él va a estar con nosotros. Antes de comenzar a ver un poquito, a desarrollar un poquito algo de la palabra del Señor, que no es muy largo, me gustaría tener una oración, ¿no? Para que el Señor sea el que guíe y el que dirija, ¿no?, esta reunión. Amado Padre, Señor, gracias. Gracias, Padre, por otro día más. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu gracia. Gracias por ese regalo hermoso. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Tú haces todo. Señor, tú haces todo. En nosotros también haces todo, porque tu palabra lo dice. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes la terminará. Él es el que hace todo, Él es el que comienza y Él es el que termina la obra en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre, porque tú siempre estás. Tu palabra dice que antes de que te pidamos, tú ya sabes lo que nosotros te vamos a pedir, Señor, y cada petición de mis hermanos, cada uno, tú ya la conoces. Así nos hayan presentado, Señor. Tú ya conoces cada petición, cada corazón y cada cosa que te hemos de pedir. Amado Dios, te agradecemos. Ayúdanos a ser un poquito más fieles, ayúdanos a enamorarnos nuevamente de tu obra, Señor, y de tu trabajo. Amado Dios, te agradecemos porque siempre estás. Gracias por un nuevo día. Gracias, Señor, porque hoy también, Señor, aunque las cosas no salgan como nosotros las queremos, están saliendo como tú la quieres, a tu divina voluntad. Amado Dios, gracias. En el nombre de Jesús te agradecemos, bendecimos tu nombre, Señor, te adoramos y te alabamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, como le decíamos, vamos a estar comenzando esta pequeña reflexión, ¿no? Y vamos a ver un poco del capítulo 3 de la carta a los Filipenses. En el título de mi Biblia dice, gozo en la fe. Y abajo en chiquito, no tengamos confianza en la carne. Pero gozo en la fe me lo marca con letras grandes, gordas y negras, o sea, bien resaltado. Y abajo en chiquito me pone lo otro, no tengamos confianza en la carne. Ya solamente con el título, hermanos, Pablo nos está diciendo, o la Biblia, o Dios nos está hablando y nos está diciendo en qué debemos depositar nuestra confianza, en qué debemos tener gozo, a pesar de las dificultades que estemos viviendo, a pesar de estos tiempos duros por los que estamos pasando. Debemos gozarnos en la fe. Entonces, en el capítulo 2, Pablo cuenta un poquito de su demora, y en el capítulo 3 comienza diciendo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Hay un punto y una parte, y dice, a mí no me es molesto, Pablo sigue escribiendo, a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Y para vosotros es seguro. El comentario de mi Biblia dice, Pablo aquí hace una revisión de lo básico con estos creyentes. La Biblia es nuestra salvaguardia, tanto en lo moral como en lo teológico. La Biblia, cuando la leemos, debería corregir lo que necesitan nuestros pensamientos,
nuestras actitudes y nuestras acciones. Lo repito, hermanos, la Biblia, cuando la leemos, debería corregir nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones. Hermanos, tal vez tengamos mucho tiempo de iglesia o esta carta a los filipenses la conocemos de memoria. ¿Por qué digo así? Porque a lo mejor hemos escuchado predicación tras predicación sobre esta carta. Hemos estudiado a lo mejor esta carta, la hemos visto, la hemos analizado. Pero Pablo le dice, a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. Y como dijimos, hermanos, tal vez tengamos muchos años de iglesia, y muchos estudios y mucha teología, pero no está de más repetir lo más simple de la palabra de Dios o reforzar lo que ya sabemos de memoria. Y termina este versículo con, y para vosotros es seguro. Para nosotros, hermanos, es seguro. La Biblia, saber dónde estamos parados, saber, conocer con quién estamos caminando, saber y conocer con quién estamos tomados de la mano, para nosotros es seguro. Y recordar lo más simple es seguro. A veces volver al principio y olvidar lo que ya sabemos puede traer nuevo conocimiento. ¿Por qué lo digo? Y porque a lo mejor nos cerramos en lo que ya sabemos de memoria. Sin embargo, la palabra va a llegar al corazón. Y es allí donde va a trabajar. En el corazón es donde la palabra trabaja con más intensidad. Porque con los pensamientos de la mente podemos batallar, pero con los pensamientos del corazón es mucho más difícil. El versículo 2 habla de que nos cuidemos de los que mutilan o separan el cuerpo, de los perros, dice, y de los malos obreros. El versículo 3 dice, no confiemos en la carne, porque nosotros somos de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. La circuncisión sabemos que es una forma de higiene en el hombre. La Biblia habla de circuncidar el corazón. Hombre y mujer, circuncidar el corazón. Higienizar el corazón. Sacar lo que está haciendo mal olor en nuestra vida. Sacarlo, quitar lo que a Dios no le agrada. Esto es, a los que servimos en espíritu a Dios. Termina el versículo 3, dice, el versículo 3 sigue, dice, ¿no? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y el versículo 3 termina diciendo, no teniendo confianza en la carne. Me ha pasado muchas veces, hermanos, que he ido a trabajar confiando en mis fuerzas y les digo, hermanos, que nada salía bien. Llegaba a casa y lloraba de la impotencia y le pedía perdón a Dios por no dejar todo en sus manos. Y al otro día iba y todo salía tan bien y tan rápido que yo reconocía, hermanos, que hasta en lo más básico de nuestros asuntos debe estar Dios con nosotros. Del versículo 4 al 6, Pablo cuenta un poco sus logros
aunque parece que alardea un poquito de lo que él era en la vida, ¿no? Aunque parece que alardea un poquito, no es así. Es todo lo contrario. Pablo tenía cartas de presentación impresionantes, un currículum vitae que hasta yo lo tomaría como jefe y yo le hago de peón, hermanos. Con todo lo que sabía Pablo, que él sea el oficial y yo le hago de peón. Sin embargo, su conversión a la fe en Cristo Jesús no se basó en su currículum, no se basó en su experiencia de vida, sino en la gracia de Dios para con él. Hermanos, nuestra experiencia en la vida no es nada, no es nada. Para Dios no es nada. Nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Pablo no dependía de sus obras para agradar a Dios, porque aún el currículum más impresionante no son suficientes ante las normas de un Dios santo. Los logros o la reputación no nos sirven para obtener la salvación. Esta viene solo a través de la fe en Cristo Jesús. Esta viene solo a través de la fe en Cristo Jesús. Pablo mismo reconoce que esto que había logrado en su vida, del versículo 6 al 8, era basura, sin valor. Para Pablo era esto nada cuando se comparaba con el conocimiento de Cristo Jesús. Siempre, hermanos, vemos nuestros intereses primero, siempre, y me incluyo, yo estoy primero en la cabeza. Siempre, hermanos, vemos nuestros intereses primero, nuestras prioridades, qué podemos lograr o qué tan lejos o tan alto podemos llegar. Cristo Jesús no pensó en esto. Él, primeramente, pensó en nosotros, obedeciendo a Dios. Y eso, hermanos, me hace sentir mal. Porque no estoy haciendo o no estoy imitando a Cristo Jesús. No estoy entonces haciendo tesoros en los cielos. Por más años que tengo de iglesia, por más cómodo que estés, por más confiado que estoy, por más seguro que estoy, por más que sé que tengo un Dios que me da la paz, que me infunde aliento, que me exhorta, que me ayuda, que me da seguridad. ¿Pero para qué? ¿Para que yo crezca y siga siendo un poco menos egoísta? ¿O para que pueda hacer la obra que Él me encargó, a pesar de mis años de iglesia, a pesar de las dificultades? La relación con Cristo Jesús debe ser mucho más importante que cualquier otra cosa. Conocer a Cristo Jesús en su totalidad debe ser nuestra meta. Y considerando mis valores, me pregunto, ¿hay algo más importante que mi relación con Cristo Jesús? ¿Alguna vez nos hicimos esa pregunta, hermanos? Considerando nuestros valores, nuestros logros, lo que ganamos, lo que obtuvimos, lo que aprendimos, ¿hay algo más importante que mi relación con Cristo Jesús? Pablo en el versículo 11 plantea como una duda: ojo
a lo mejor yo lo veo de esa manera, por mis dudas. Él dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él empieza, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Parece una duda. Y me quedé con esa duda, porque yo lo leí como duda, hermanos. Busqué entonces por qué Pablo duda y encontré un comentario que dice, cuando Pablo escribió, si en alguna manera llegase a la resurrección, no estaba sugiriendo alguna duda o una incertidumbre. Él estaba diciendo que no sabía de qué manera iba a llegar a la presencia de Dios, si por ejecución o por muerte natural. Pablo no dudó que estaría en la presencia de Dios. Pablo sabía que esto iba a suceder por el poder de Dios, que resucitó a Cristo Jesús. Él anhelaba conocer ese poder, pero también sabía que debía padecer como Cristo Jesús padeció, ir a la cruz como Cristo Jesús fue a la cruz. Hoy en día hay muchas iglesias, hermanos, que hablan del poder de Dios, pero evitan el camino que Cristo Jesús nos marcó a seguir. Todos, hermanos, hoy en día, hermanos, hay iglesias que van a entrar al reino de los cielos, supuestamente ellos, sin pasar por la cruz, hermanos, sin pasar por la cruz. El otro día charlaba con un hermano, no sé si es hermano en la fe, porque él me dice que dice, él a la doctrina no le da importancia. Él dice que a la doctrina no le da importancia. Hermanos, ¿usted sabe lo que es doctrina? Yo busqué lo que es doctrina. La doctrina es la que nos enseña a nosotros. La base, la Biblia es la que nos exhorta. La doctrina es la que nos enseña la palabra del Señor. Y Pablo aquí le está diciendo a ellos, no me es molesto escribirles de las mismas cosas. Pero hermanos, hay personas, hermanos, que están siendo guiadas, como dije la otra vez, siendo guiadas por un mal camino, por un mal camino. Queremos evitar la cruz y obtener el reino de los cielos. Luego, del versículo 12 en adelante, habla de proseguir hacia la meta. Versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya solamente ser llamado por Dios, ya es un premio para nosotros. Ya es un premio, ya es un trofeo para nosotros, ya es algo hermoso, hermanos. Ya es algo hermoso ser llamado. Imagínense, hermanos, cuando obtenga la corona, decía Pablo. ¡Wow! Algo maravilloso, ¿no? Algo maravilloso. Pero somos llamados, como dice la palabra, en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, los que somos parte de la iglesia, porque si estamos en la iglesia es porque somos llamados por Dios. Como veníamos hablando, hermanos, y perdónenme si esto se lo saben de memoria, pero no está de más ir al principio, y para nosotros es seguro, como dice Pablo. Él nos llama para seguir el camino que Cristo Jesús marcó. Ese es el tesoro más preciado
que tenemos en los cielos. Volver al principio es recordar cuando comenzamos a caminar sobre las huellas de Cristo Jesús. Y el amor es volver a recordar el amor y la fuerza que teníamos al comienzo, que poco a poco se van perdiendo con el correr de los años, o se van perdiendo esa fuerza y ese amor, se va perdiendo por alguna desilusión, por algo malo que vimos en la iglesia, por algo que nos pasó, por mirar a la otra persona. Dios dice que Él es el que nos fortalece. Cuando la Biblia habla, esfuérzate y sé valiente, no está hablando de salir a la calle, está hablando de estudiar su palabra, esforzarnos para estudiar su palabra, esforzarnos para ir a la fuente, esforzarnos para volver al principio, para reactivar de nuevo el amor por el servicio, por la obra. Y no se preocupe, hermanos, si usted dice, yo ya tengo muchos años. Isaías 46:4 dice, y hasta la vejez, yo mismo, dice Jehová, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Ese es nuestro Dios, que a pesar de los años que tengamos, Él siempre va a estar con nosotros, fortaleciéndonos, darnos aliento, para que podamos continuar con su obra. Su obra no se termina hasta que no estemos en su presencia. Él va a estar con nosotros. Él nos soporta día a día, a pesar de nuestros errores. Y Él nos guarda. Él nos guarda. En estos tiempos difíciles, confiemos en Dios, porque Él nos guarda. Hermanos, esto era lo que quería compartir. Les mando mis cariños. Hermanos amados, los amo. Y Dios los súper bendiga a cada uno de ustedes y conceda el anhelo de cada corazón. Mis hermanos, los amo en Cristo Jesús. Amén.